Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, Voces de Libertad es una serie de tertulias que a lo largo de más de año y medio ya pues hemos tocado infinidad de temas que van desde la situación de la empresa a la situación de los derechos individuales, a la cuestión de las libertades en distintos ámbitos, ¿no? Hoy tocaremos una cuestión central y que ha vuelto de moda, que está en las redes, y es el tema de la libertad de expresión y también de la responsabilidad personal. Y para hablar sobre estas cuestiones, pues como siempre, contamos en esta casa, en Caminos de Libertad, con grandes amigos. En primer lugar, me da mucho gusto, que además hacía tiempo que no lo veo, siempre lo veo por estos entornos virtuales, presentar a Mario Noya, ¿no? Periodista, director de opinión en el famoso periódico digital Libertad Digital, jefe de redacción de La Ilustración Liberal y director de Libertad Digital Libros, ¿no? Mario es un viejo conocido en las redes sociales españolas, posee una amplia carrera periodística y bueno, ha sido coautor en el libro, por ejemplo, ¿Por qué dejé de ser de izquierdas?, en colaboración con Javier Somalo Martín. También está con nosotros otra vieja amiga, porque ha participado en varios programas de Caminos de Libertad, de Voces de Libertad, y Babel Arroyo, analista política, periodista, empresaria y promotora cultural. En su momento, directora de una de las revistas culturales más importantes de México, Tragaluz. Ha desarrollado una amplia carrera periodística y en el terreno de la comunicación, participando en varios noticieros de radio, programas de televisión, siempre en la dirección. Y actualmente es directora del Andén, que es un proyecto que surge, si no estoy equivocado, después del respetable DF.com, ¿no? Contamos también con la participación de José Torra, un amigo de la casa, miembro de Caminos de Libertad, economista mexicano, coordinador de investigación en Caminos de Libertad, la fundación del Grupo Salinas. Pepe Torra es coautor del reporte Economic Freedom of North America del Fraser Institute, columnista en el diario El American y co-host del podcast Libertad Aquí y Ahora, uno de los podcasts libertarios más descargados en el mundo de habla hispana. Está con nosotros también el día de hoy Pedro Trujillo Álvarez. Pedro Trujillo Álvarez es doctor en ciencia política. Desde mi punto de vista, aunque soy muy subjetivo porque le tengo mucho aprecio y cariño, uno de los grandes académicos hispano-guatemaltecos, en su momento director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones de la Universidad Francisco Marroquín, y en este momento, además de sus labores como consultor y académico, es uno de los grandes referentes de la comunicación y el periodismo en Guatemala, ¿no? Pedro tiene un espacio fuerte en el ámbito radiofónico, también en el ámbito televisivo, y genera constantes debates e influye, obviamente, el resultado de esos debates en redes y en otras formas de expresión, ¿no? Bueno, vamos a hablar, como decía al inicio, sobre libertad de expresión y responsabilidad. Y como siempre, la metodología es muy sencilla. Yo lanzaré unas preguntas y la idea es que a través de distintas rondas de participación, pues cada participante intervenga durante 5 o 7 minutos aproximadamente. En caso nos pasemos ese tiempo, pues me verán haciendo señales por la cámara para avisarles de que el tiempo ya ha acabado y dejar la palabra al compañero o compañera que esté en la mesa. La primera pregunta es una pregunta que yo creo que es esencial y es una pregunta para posicionar el estado de la situación, ¿no? Y es, desde su punto de vista y a día de hoy, y siempre con estas cuestiones de Elon Musk, ¿no? que ahora se ha hecho protagónico por la cuestión de la compra de Twitter, desde su punto de vista, ¿cuál es el estado de la libertad de expresión en este momento, ¿no? Definitivamente han pasado infinidad de cosas, ¿no? Crisis económica, pandemia, y claro, surgen varias preguntas, ¿no? ¿Está en riesgo la libertad de expresión? ¿Ha sido limitada la libertad de expresión resultado de la erosión de la democracia liberal? ¿Cómo ven desde su punto de vista el estado de la cuestión en este momento? Y le paso la palabra a
Ibabel, bienvenida, como siempre, y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Qué gusto saludar a Pepe y a Mario y saludo a todos los que nos están viendo. ¿Por qué me haces eso, Eduardo? ¿Por qué me haces empezar a mí? Siempre me hacen lo mismo, solo por la cortesía, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues entonces arranco. Me gusta la palabra que utilizas cuando haces la pregunta que si está en riesgo la libertad de expresión, porque no es lo mismo decir que la libertad de expresión está en riesgo a decir que la libertad de expresión ha sido cancelada. Yo creo que hoy estamos mejor que hace tiempo, sin ninguna duda, y no lo digo solamente desde una perspectiva nacional, que por cierto, el contexto de mi país no es para nada un contexto alentador en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Pero sin ninguna duda, creo que la situación que tenemos ahora, a pesar de las transformaciones tecnológicas, a pesar de el gobierno autoritario que tenemos ahora, acosador de la prensa, a pesar del contexto económico, en fin, a pesar de estas variables, y a pesar de esta noción, me parece, colectiva que se está promoviendo ahora para la corrección política o la cancelación, lo cual afecta no solamente la libertad de expresión, sino la libertad de pensamiento. Pero sí creo que estamos en una situación mejor que antes, con enormes riesgos de transitar por abismos que no conocíamos. O sea, fíjense, a mí me parece que estamos en una situación muy complicada. O sea, hemos ganado espacios, estos espacios también se han ganado también por la transformación tecnológica, por la multiplicación de plataformas, por la pluralidad ganada en los últimos años, pero todo eso está amenazado, está en riesgo, y lo peor del caso es que está amenazado y está en riesgo desde una perspectiva engañosa, tramposa, fraudulenta, no sé qué otro adjetivo utilizar para decir que este acoso tiene un giro. ¿A qué me refiero? Era muy claro que no había libertad de expresión cuando se encarcelaba a los periodistas. Es muy claro que no hay libertad de prensa cuando se cerraban periódicos o se limitaba su distribución o se compraba el material que había sido impreso desde el poder. Eso era muy claro, pero no queda tan claro que las libertades estén siendo acotadas cuando lo que hay es un manejo de la agenda pública predominante desde el poder, por ejemplo, ¿no? Me refiero a el uso que hace el presidente de México, pero no solamente el presidente de México, del micrófono, del micrófono y el altavoz privilegiado que tiene, ¿no? Los recursos con los que puede contar para difundir su propaganda, que ya no es Mein Kampf, ¿no? Ahora es una propaganda en la que es mucho menos estudiado y mucho menos temido que celebrado en tazas y camisetas. Y ahí sí no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, sino de muchos gobernantes, empezando por Putin, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí creo que la libertad de prensa está en riesgo y me preocupa que la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y para no confundirnos, me voy a limitar a la libertad de expresión ya de aquí en adelante, pues si no me hago bolas. La libertad de expresión sí está en riesgo y está en riesgo de una manera mucho más sutil, lo que no significa que sea menos peligroso. Hay un libro que acaba de sacar Daniel Treisman con Sergei, ahorita se me olvida el nombre, el apellido del segundo, dos politólogos norteamericanos, que hablan sobre los autócratas contemporáneos. Se llama Spin Dictators. Y me gusta el nombre de Spin Dictators porque en lugar de hablar de populismos, hablan de autócratas y de dictadores con giro. Ese giro es la sutileza, ese giro es una violencia menor y una represión menor, pero un resultado igual. ¿Cuál es el resultado igual? El acotamiento de las libertades, de la diversidad y de la pluralidad para la competencia política y para el desarrollo del individuo en nuestras sociedades. ¿Ya me estás haciendo señas?
No, todavía estás en 4 minutos. Si quieres allí lo dejo. Aquí lo dejo para muy bien, muy interesante ese tema de la sofisticación y la sutileza en las limitaciones del ejercicio de libertades de expresión. Le paso la palabra a Mario Noya. Mario Noya, bienvenido. Que hay estamos muy mal. Yo siento contradecir a Ibabel. Estamos muy mal, estamos muchísimo peor que hace muy pocos años. Y además estamos muy mal desde unos ámbitos que los liberales jamás esperaríamos. Yo publiqué un artículo hace unos meses que se titulaba Brave New World, Big Tech. Es que la censura viene de los que venían a liberar la expresión. Estamos comprobando que las grandes corporaciones se han convertido en las que hacen el trabajo sucio de los estados. Hoy un estado no puede hacer lo que te hace Twitter. Hoy Twitter tiene más capacidad para silenciarte que un estado. Y para ese tipo de censuras los liberales estamos mal armados. No sabemos cómo combatir bien eso. Sabemos combatir mucho más el poder del Estado, ¿no? Estamos muy mal porque además las restricciones y la censura las están pidiendo muchas veces los medios de comunicación. De locos esto ya. La sociedad civil, los artistas, los creadores de cultura, los fact-chequeadores, menuda panda, vaya banda. Orwell se volvía a meter en el hoyo. Si saliera Orwell, se volvía a meter en el hoyo. Viendo a la gentuza que está prostituyendo la profesión periodística en primer lugar y que, imaginaos, ¿no? Ese libro, ¿no? La traición de los intelectuales, ¿cómo había que llamarlo hoy en día? Eso es lo preocupante. Hemos vivido tiempos muy difíciles con la pandemia, ¿no? En todo el mundo, pero era era una piedra de toque excepcional, porque tú ves que es verdad, hay una situación inaudita, nadie sabía cómo combatirlo, pero revelaba mucho cuál era tu concepción de la libertad, la manera en que enfocaras esto. Si tu aproximación era voy a meter el cerrojazo, voy a prohibir, voy a amordazar, se ve qué es lo que tienes en la cabeza, qué es lo que tienes en mente y cuál es tu concepción de la sociedad. Si, por el contrario, dijeras no me queda más remedio que cerrar, pero voy a ver de qué manera, en caso de duda, abro. En vez de en caso de duda, cierro, pues también revela mucho cuál es tu manera de concebir la sociedad, el poder político, etc. En España hemos tenido un caso clarísimo con Isabel Díaz Ayuso, la gobernante de la Comunidad de Madrid, que hacía otra aproximación, ¿no? Apuesto por la libertad, voy a ver cuánto puedo abrir y vamos a hacer un proceso gradual pero su concepción era esta de partida. Abro, cierro cuando no me quede más remedio. Por desgracia se ha hecho lo contrario muchas veces. Y con la libertad de expresión está pasando exactamente igual. Ahora, las fuerzas de progreso, las fuerzas de mucho progreso, son las primeras, las que están pidiendo mordaza y las que están amordazando y las que están diciendo además que es que hay discursos que no son tolerables y no son concebibles. Ojo, estamos hablando de discursos, no estamos hablando de denigraciones o de difamaciones. No, estamos hablando de discursos. Sí. Que no consideran dignos de que se aireen en público. Esto es un peligro. ¿Habéis visto lo que le está pasando a Elon Musk? Yo hace cosa de un mes he empezado a escribir un boletín por suscripción. Podéis suscribiros sin problema, es gratis. O sea, es propaganda decente, ¿no? Uno de estos boletines lo titulé In Musk We Trust.
Fijaos la que ha liado más por decir, oye, esto tiene que ser lo que se supone que iba a ser. Vamos a ver, esto se llama Twitter y tiene un logo que es un pajarito piando. ¿Qué más hay que explicar? ¿Dónde está el problema del pío pío? Que la gente diga lo que quiera y para regular el discurso ya están las leyes. Lo dice de Estados Unidos, que es un país que constitucionalmente protege mucho la libertad de expresión. La que le ha caído encima. No se le ha pasado por la cabeza decir, voy a cancelar a un presidente en ejercicio de la única superpotencia del planeta. Hemos visto que se ha hecho. No ha dicho, voy a cerrar la cuenta de un periódico por publicar información absolutamente cierta de un depravado que tiene acceso directo e influencia a las más altas instancias de Estados Unidos. No se le ha ocurrido decir eso. ¿Cuál ha sido la solución del mundo de mucho progreso, de los pastores de la humanidad? Pedir que a este tío se le impida. Se le impida hacer eso. Y la reacción de la Casa Blanca, Estados Unidos, tiene en su himno, habla de que es la tierra de los libres, ha anunciado la creación de un ministerio de la verdad. Os hago la pregunta, ¿se os pasa por la cabeza qué sucedería hoy en día, si a Donald Trump se le ocurre decir que va a fundar o que va a montar un instituto de la verdad luego de que Jeff Bezos comprara el Washington Post, por ejemplo? Ya os digo yo que estos piden a Putin que meta los tanques en Estados Unidos. Es increíble lo que ha sucedido ahí. Bueno, voy a cortarte ahí, Mario, y le voy a pasar ya, porque ya los 6 minutos y pico, ahora sí estoy haciendo la seña. Ahora sí. Voy a pasarle el micro a Pepe Torra. Pepe, ¿qué piensas? Yo creo, Edu, que hay un problema de definición sobre la idea de libertad de expresión, porque, digo, en parte coincido con lo que dice Ibabel. Uno puede en este momento, yo como mexicano es complicado, no soy periodista, pero entiendo la precaria situación de los periodistas en México, pero si yo viviera en un país un poco distinto, podría estar no sé, en España misma, tal vez no, pero corríjanme, comprar suficientes tinta, papel, imprenta, sacar un periódico, ¿no? Y un público podría atenderlo, en tanto mi libertad de prensa estaría garantizada por la Constitución, etcétera, etcétera. Podría yo buscar una clientela, personas que estuvieran abiertas a recibir mi mensaje. Pero eso sí, entendemos la libertad como un fenómeno individual, pero la libertad entendida como un fenómeno social tiene otra dimensión importante, que es esta cuestión en la que cuando existen ideas dominantes existe una presión más allá de las leyes y más allá de las regulaciones para forzar ciertas ideas, ¿no? Y esto empezó, lo vimos hace no muchos años. En México hacíamos mucha burla de todo el avance de estas ideologías y decíamos, bueno, ¿no? Primero era el control contra el discurso del odio y ahí hay como una parte en la que dices, bueno, caemos en la paradoja del intolerante y decimos, sí, ok, pues el que censuren, yo que sé, a estas voces que realmente están convocando a cuestiones dañinas no debería ser ilegal, pero esto va avanzando, se convierte en esta cuestión de manifestaciones en la que ya uno no se puede manifestar en contra de ciertos movimientos, ¿no? Hablando de las vidas de color importan, o hablando de ciertos estilos de vida alternativos, de pronto uno ya no se puede expresar mal de los movimientos, ya no de las ideas, ya no era decir ser negro es esto o esto, sino decir las vidas de color importan es un movimiento violento, de pronto se convirtió en algo que tenía que censurarse. Llegamos a la pandemia y de pronto lo que vimos es que ya cualquier manifestación que, con su excusa de ir en contra de los fake news o los bulos, como los llamaban ustedes, era como vamos a censurar cualquier cosa que no tenga que ver con el discurso que está intentando vender el gobierno, ¿no? Primero sobre el encierro, sobre lo que decía la Organización Mundial de la Salud, luego sobre las vacunas. Digo, uno estando vacunado de pronto decía, realmente no tenemos información sobre qué nos estamos poniendo, ya te ponían, esto debe ser
Esto debe ser información que hay que verificar. Y ahora con el cubrebocas, ¿no? Lo vimos hace unas semanas, una jueza en Estados Unidos dice que la CDC no tiene el poder para obligar a usar el cubrebocas y de todos modos la gente decía, no, es que están siendo en contra de la ciencia y lo que sea, tenemos que suprimir cualquier expresión que opine en contra del cubrebocas, ¿no? Y llegamos a donde los teóricos de la conspiración, hace poco veía yo en un foro de internet que preguntaba a un jovencito, decía, ¿y qué pasaba? ¿Cuáles fueron teorías de conspiración que en el pasado fueron censuradas y que resultaron ser verdad? Y la respuesta más común era, en el pasado no censuraban las teorías de conspiración. Si las teorías de conspiración eran absurdas, caían por su propio peso. Pero ahora vemos que de pronto tienen las propias redes, los propios gobiernos y las propias corporaciones se asignan el derecho de decir, esto debe ser suprimido, de esto no se puede hablar. Y de pronto resulta que la gran teoría de conspiración, la creación de ministerios de la verdad, en México tenemos el quienes quieren las mentiras, pero Estados Unidos está llevándolo a Brave New World, como decías, Mario, la creación de un ministerio de la verdad. Y entonces, ¿a dónde llegamos? ¿No? Si bien en el papel no estaba limitada la libertad de expresión, ahora parece que la están limitando con estos ministerios de la verdad. Tenemos en México una sección de la conferencia matutina diseñada para desmentir los supuestos bulos de los periódicos nacionales y al final llegamos al punto de que decimos, ok, pero la empresa privada sigue siendo el gran baluarte de la libertad de expresión. Y de pronto resulta que dentro de las plataformas de Internet no hay tal libertad de expresión, censuran ciertas opiniones. Y uno podría libertariamente decir, bueno, pero son empresas privadas, tienen derecho a hacerlo. Pero creo que nos estamos quedando cortos, porque en esta dimensión social de la libertad, cuando de pronto para tener tú una red social, no estamos hablando de un sitio web, es una red social. No es como veías tu propia red social, no, la red es un efecto que se genera cuando un sitio web logra una masa crítica y esa masa crítica genera este efecto de red que lo convierte en lo que es, y entonces podemos llamarlo realmente podemos asignarle realmente las mismas características que debería tener un periódico. Yo creo que no, yo creo que es una extensión del ágora y realmente me parece absurda de pronto la reacción que está teniendo la gente cuando un personaje como muy particular, muy controvertido como Elon Musk de pronto dice, voy a comprar esta red social porque creo que no está siendo abierta a la libertad de expresión. Creo un poco tongue in cheek porque claramente no lo había sido. Y de pronto la reacción es, no podemos permitir que haya libertad de expresión. ¿Cómo pasamos de hablar en contra del discurso de odio a decir nada que no sea lo que piensa el mainstream debe ser tolerado, ¿no? Ahí lo dejaría. Déjame. Muy interesante. Sí, Mario, dale, muy interesante. El problema, Pepe, es que se están cayendo hasta los presupuestos básicos. Sí, efectivamente, Pepe, tú puedes venir a España y montar un periódico y ponerlo a circular. Bien, yo cojo y te digo, Pepe, soy mujer. Y tú me dices, no, Mario, tú no eres mujer, se acabó tu libertad de expresión y además se activan los mecanismos de persecución institucional hacia ti por discurso de odio. Con lo de las redes sociales, oiga, por cierto, este ejemplo que acabo de poner no es un disparate, es real. La ley en España te proscribe decir que tienes que respetar, tienes que someterte a lo que declare alguien que es. Solo en términos sexuales. Si alguien te dice, soy Napoleón, le puedes seguir diciendo, háztelo mirar. Como se le ocurra decirte, soy mujer, te tienes que callar porque te multan. Te multan de verdad. Y dicen que es un discurso de odio. Fijaos qué cuestión delirante. Pero, ojo, acordaros de lo que sucedió con la exclusión de Donald Trump. De repente se pone a funcionar lo que dicen los liberales, lo que decimos los liberales que hay que hacer, ¿no? Venga, vámonos a Parler. Y de repente los demás, Google,
Amazon y demás deciden actuar de consumo y les bloquean, les impiden a los propietarios del sitio usar sus servidores, les bloquean los accesos al crédito, etc. No, ojo, que no caigamos en la trampa, porque a veces los liberales somos los más tontos del planeta. Somos los más tontos del planeta. Y no, eso no era, no, monta tu red. Primero, habéis engañado. Dijisteis que ibais a montar una plataforma y estáis haciendo otra cosa. Segundo, vuestros sistemas son chinos. Ojalá fueran chinos de Taiwán. Son chinos de la China comunista. Es decir, son absolutamente opacos y son absolutamente represores y adoptan medidas donde se pasa por encima de la presunción de inocencia y donde la condena va antes de que se celebre el juicio. Fijaos, yo hay veces que les digo, yo creo que en China no quieren Twitter porque les hace competencia. Porque hace competencia al Partido Comunista. Porque se maneja igual, con los mismos principios de fanatismo y de opacidad. Ese es el problema que tenemos planteado. Es que ni siquiera, es que ahora ya las leyes, es un disparate que haya leyes de odio. Y están utilizándolas para cercenar la libertad en todo momento. Además, fijaos a lo que se denomina odio. Al final se denomina odio a no estar de acuerdo con alguien. Y, como hemos dicho, que esto es lo grave, esta es la catástrofe, la sociedad civil o las instituciones que se han fundado y que se han puesto en marcha para ser contrapoderes, lo que hacen es el trabajo sucio del poder o de los que aún no están en el poder pero no tienen manera de llegar porque resulta que la gente es así de criminal y no les vota, ¿no? Lo que se hizo con Donald Trump, nuestros nietos no lo creerán. Lo que se hizo con el New York Post, bueno, nuestros nietos, nuestros hermanos mayores, no lo creerán. Cerrar medios de comunicación, cerrar a la visibilidad a medios de comunicación que están publicando información relevante. Y, ojo, porque de nuevo, aquí lo peligrosísimo es que se les está diciendo a los chinos que tienen razón. O sea, cosa formidable, ¿no? Los carnés de buen ciudadano que usan allí, ¿no? Hoy en día, ¿no? Dicen conseguir puntos para poder moverte, poder viajar, etc. Has abierto la puerta. Si a Twitter le dejas hacer eso, ¿por qué la compañía que te procura el servicio telefónico no va a hacer lo mismo? ¿O por qué? Es que ya ha pasado. Es que hemos visto, de hecho han fardado de bloquear el acceso al crédito a los propietarios de Parler. ¿Os acordáis? No recuerdo qué eran. No sé si era la compañía de las tarjetas de crédito que decían, no, hemos decidido, o lo que pasó con los camioneros canadienses, que les cerraban el crowdfunding. ¿Pero qué es esto? No, vos no podéis hacer eso. No podéis hacer eso, porque estáis siendo enemigos de la libertad, con un agravante, vuelvo a decir, las leyes y la manera en que nos hemos venido gestionando están hechas para defenderte del gobernante. El gobernante, además, al final se rige por unos procedimientos y tiene que someterse en un momento dado. En estos casos, no. ¿Cómo te defiendes de un tipo que te secuestra de esta manera? Sí, es brutal lo que tenemos ahí nosotros. Desde su punto de vista, Pedro, ¿cuál es el estado de la libertad de expresión en este momento? Con base en lo que ha dicho, ya el propio concepto está mal, ya hay que redefinir el concepto, ¿no? Pero ¿cómo es el estado de la libertad de expresión? Porque parece que pandemia, crisis económica, ¿está en riesgo la libertad de expresión o no? Bueno, vamos a ceñirnos. Gracias por la introducción, Eduardo, muy amable de tu parte. Yo también te quiero mucho y sabes que es recíproco. Y soslayada la parte cariñosa que mutuamente nos tenemos y a todos los del grupo, vamos a ver, vamos a empezar por Centroamérica. En Centroamérica hay riesgo de libertad de expresión. No, y hay un daño a la libertad de expresión. Hay países claramente contra la libertad de expresión. Faltaría citar a Nicaragua. Está clarísimo que ahí hay todo un atentado a la libertad de expresión, y El Salvador. Yo creo que en El Salvador, en menor grado en El Salvador, cuidado. Y luego en Honduras
y en Nicaragua yo creo, en Honduras y en Guatemala en un grado mucho menor. Mucho menos. Y hay atentados contra la libertad de expresión en dos direcciones. La dirección violenta y contundente de los gobiernos de prohibir medios, personas, mensajes, las dictaduras, ¿verdad? O los autoritarismos. Pero hay otra cosa, y aquí es donde remarco lo que tú has dicho. Yo no sé si ya lo voy a decir bien o está mal el concepto. En la censura y autocensura que muchos periodistas se han puesto producto de determinadas circunstancias de las que podemos hablar más adelante, entre las que cabe la presión de redes, la presión de los gobernantes, la autopresión, la necesidad de querer destacar con like, con minutos, con seguidores, y todo esto genera una presión autoimpuesta o impuesta externamente que también entra a formar parte de este daño a la libertad de expresión. Dicho esto, creo que podríamos decir que en Costa Rica y Panamá yo no veo que ocurra nada extraño que haya que citar. En Nicaragua hay una censura absoluta a la libertad de expresión, una censura a los medios. En El Salvador sí hay una preocupante escalada contra la libertad de expresión, y quizás luego en Honduras y en Guatemala hay unos atisbos importantes contra la libertad de expresión. El micro por orden no por orden de participación inicial, por orden de réplicas. Pero la pregunta es esa, ¿no? Desde tu punto de vista, Ibabel, ¿las redes sociales son una cárcel o un instrumento para la libertad de expresión? Porque en realidad lo que ha dicho Mario es que están trabajando como cárceles, ¿no? Están trabajando como cuellos de botella que filtran cuál es el discurso políticamente correcto, cuál es el discurso que hay que vetar, y que encima se refugian, no sé, Mario es muy políticamente incorrecto, ¿no? Pero que se refugian en que, claro, como son entidades privadas, pueden censurar a lo que les da la gana, ¿no? A ver, a mí me gustaría decir tres cosas. Empiezo con este tema de la censura. A ver, la censura, me parece que tenemos que tener muy claro que la censura solamente se puede ejercer desde el poder. Ahora, no necesariamente desde el poder político, también puede ser poder fáctico, ¿no? O sea, puede ser un poder criminal, puede ser un poder monopólico privado, y generalmente es un poder estatal. Entonces hay que distinguir entre la censura de los grupos que piden a lo mejor un malentendido respeto a sus posturas que parecen falsas, ¿no? Porque esos siempre han existido, o sea, la tía, las logias, artistas que aquí en México, por ejemplo, en los 20, no es un fenómeno nuevo, en los 20 los muralistas no querían que los transgresores, como por ejemplo Cuevas, pudiera expresarse de una manera que no estuviera reflejando la gran revolución mexicana, ¿no? Por ejemplo. Pero eso siento que no importa, que siempre los vamos a tener. El chiste es que no tengan el control absoluto para que de todas maneras Cuevas, o sea, sí pueda, si no pinta con ellos, pues que pueda pintar en otros espacios. Y por eso es tan importante que pongamos la mira en cuál es el poder que en ese momento está ejerciéndose y si es monopólico, para cerrar la libertad de expresión en una sociedad, y no solo que es un asunto ahí de la tía, ¿no? Eso me parece que es importante. Ahora, Twitter, fíjense que Twitter nos viene a poner frente al espejo nuestras reflexiones sobre el papel de los monopolios privados o públicos. Pero yo no me había percatado hasta ahora de que en general, por lo menos en mi caso, yo no reflexiono sobre la diferencia entre un monopolio privado que cotiza, lo que significa que tiene distintos dueños y por lo tanto algo de deliberación interna, a un monopolio que es de una sola persona, ¿no? O sea, que tiene el mercado y que además es una sola persona. A mí eso me parece muy peligroso, lo que no significa que yo no coincida con la postura de Elon Musk. Me gusta la postura de Elon Musk, pero me parece peligroso que descansemos nuestros anhelos en lo que dice una persona que puede hacer lo que se le dé la gana con esa empresa. Eso me parece riesgoso. Ahora, las redes sociales a mí no me parece que sean
una cárcel. En todo caso, la cárcel será la decisión unívoca de una persona en un monopolio. Las redes sociales no, es como decir que los volantes que se distribuyen en un pueblo son una cárcel porque solamente se puede decir lo que dice el alcalde. Pues los volantes no lo son, es el poder que está detrás de esos volantes. Y también me parece que hay que distinguir entre una naturaleza estructural y sistémica del funcionamiento de una red social y casos específicos que nos parezcan inadecuados, ¿no? Retomo el ejemplo de lo que sucedió con Trump. Yo creo que está mal. Ahora, eso aniquila la libertad que se tiene en Twitter. Ya no sirve Twitter porque Twitter tomó esa decisión. No, lo que nos dice es que Twitter es una amenaza para la libertad de expresión porque puede tomar esas decisiones. Y lo vimos con Trump, por ejemplo, ¿no? No es el caso de los medios de comunicación que censuraron a Trump, porque los medios de comunicación no son poder y no censuran. Lo que tienen es una línea editorial, ¿no? Y entonces, si son religiosos, pues no sacan nada sobre el aborto y y se acabó. Quiero también decir una cosa sobre, para provocarlos, pero porque aparte creo que tiene mucha razón Mario cuando habla del problema con la verdad, ¿no? O sea, primero resulta que las redes sociales y estas nuevas tecnologías digitales nos iban a permitir tener una mayor libertad. Y luego de pronto nos damos cuenta de que la gente pide niñeras, ¿no? Que es un poco lo que decía Mario, es que la gente pide niñeras porque hay noticias falsas, porque hay incitación a la violencia, porque hay desnudos que a alguien no le gustan, etcétera, ¿no? Y me parece que quizá lo que tendríamos que hacer para que se entienda bien lo que es la libertad en estos espacios es defender, ojo con lo que voy a decir, la libertad para mentir. Y lo pongo así porque como hablan de la verdad y luego dicen, bueno, es que sí se puede utilizar, pero siempre y cuando se utilice bien, siempre y cuando la información esté verificada, siempre y cuando, a ver, o sea, como si eso fuera una cosa objetiva que todos tuviéramos clarísima. O sea, a ver, Dios existe, lo pongo en Twitter, ¿eso es mentira o es verdad? O sea... ¿Quién va a calificar eso? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o casos mucho menos sutiles o ideológicos en los que un periodista no lo haga de manera deliberada, sino por equivocación. Ahora, todo eso se tiene que pagar. O sea, si hay una difamación, pues que se pague de acuerdo con lo que las leyes establecen, ¿no? Pero que haya libertad para equivocarse, para mentir, para insultar. Y si eso provoca un daño fuera del discurso, porque alguien se siente difamado, porque alguien siente que sus derechos fueron violentados, que se castigue, pero que se diga lo que quiera, incluso mentir y fake news y lo que sea. Muchas gracias. Pues bueno, y él ha lanzado todo el aparataje, ¿no? Pepe, ¿qué piensas al respecto? Hay un derecho a mentir, a ofender, y luego ya se verá, porque efectivamente, es que claro, hay una cosa que es interesante, ¿no? Muchas veces esta gente piensa como en lógica de Minority Report, ¿no? Vamos a prevenir antes de que llegue, bueno, ya se verá después, ¿no? O sea, ese sería el punto en que tiene costo mentir, ¿no? Y se demostrará si hay competencia. Tiene costo, claro. Claro, tiene Pierdes costo. Tu credibilidad. Así como es, periodista, olvídate. Así es. Tiene costo y además tiene un costo efectivamente reputacional y tiene un costo legal también. O sea, tiene varios costos en realidad. O sea, y las leyes, digamos, de un Estado liberal deberían ir dirigidas a eso, a prevenir eso, a poner una barrera alta para disuadir al mentiroso, ¿no? Pero siempre va a haber mentira, ¿no? Pepe, ¿qué piensas al respecto? O sea, quiero volver a que nos asomemos un poco a la historia del Internet. El Internet es una cosa de la generación X, o sea, en su nacimiento, y como la generación X tenía el espíritu de la generación X, un poco la idea del hazlo tú mismo, ¿no? Y empieza como el Internet cuando nace empieza con una plataforma descentralizada, lo vimos, donde abundaban cantidad de sitios. Yo, en su momento, en 1999, tal vez tenía yo 4 sitios, 2 de los cuales eran de fans de Nirvana, por ejemplo, ¿no? Y los armabas ahí con GeoCities en algunas ocasiones, pero quien era más ducho podía utilizar otras herramientas para armar sitios y había cómo tenerlos, ¿no? Ahora, eran
sitios como las primeras comunidades humanas, muy apartados unos de otros, difíciles de encontrar y como tal peligroso. Incluso, o sea, el Internet, lo que hoy llaman la Deep Web, la Dark Web de hoy, es como era el Internet cuando empezábamos en el Internet, ¿no? ¿Dónde se agregaba, dónde se juntaba la gente? En los foros. Había unos foros en los que uno podía ir y discutir. Si yo estoy interesado en literatura, entro a foros de literatura. Si yo estoy interesado en cómics, entro a foros de cómics. Si yo estoy interesado en política, etcétera, etcétera, por tema, fitness, lo que quieran, ¿no? Luego, el Internet se empieza a agregarse y viene el Internet de los grandes sitios, ¿no? Y que ya pasamos de estas aldeas a ciudades-estados, si quieren. El sitio web ahora se convierte en el centro del Internet. Cada corporación, cada cosa tiene su sitio web ya bien armado, empieza a ver los nuevos lenguajes de programación, el Flash, el Java, etcétera, etcétera. Y luego, en ese web 2.0, luego hay un salto en el que se reagrega todo esto y desaparece el sitio web. Hoy el sitio web es una cosa del pasado, que algunos nostálgicos seguimos teniendo sitios web, por la realidad es que la gente te busca ¿en dónde? En las redes. Busca cuál es tu perfil en Twitter, cuál es tu perfil en Facebook, tienes la fanpage en Facebook. Entonces, al reagregarse, surgen un montón de redes sociales, MySpace, Twitter, Reddit, Tumblr, StumbleUpon, Digg, lo que ustedes quieran, ¿no? Y de pronto, los pocos que empiezan a conseguir este efecto red se hacen con el control de la mayoría de los usuarios. Pero el refugio de algunos estaba todavía en los foros. Seguíamos yendo a los foros para hablar de temas específicos y de repente los foros, como el Internet empieza a ser distinto, empiezan a dejar de ser rentables, empiezan a dejar de ser viables y entonces llegamos a un Internet de hoy en el que Google decide qué puedes ver. O sea, tú entras y buscas y Google decide solo este listado, y si a Google no le gustan ciertos sitios, o al gobierno no le gusta que Google los muestre, porque si tú buscas libros de Mario Noya piratas, Google te dice, el DMCA no permite que se muestren ciertos resultados, ¿no? Y no ha podido descargar los libros piratas de Mario Noya por eso. No, pero en serio, entonces Google te dice qué puedes buscar, y Facebook, Twitter, de pronto te están diciendo qué es lo que puedes ver, y de pronto circa 2008, 2009 empiezan a ir contra los foros y de repente empiezan a decir, ¿sabes qué? Los mismos lugares donde había mucha más apertura a muchas cosas, Tumblr, Reddit, de pronto decían, ¿sabes qué? Ya no puede haber un foro en Reddit de bajar de peso, porque bajar de peso es gordofóbico. Ya no puede haber y de pronto es como, oye, pero espérame, es que aquí no estamos agrediendo a nadie. Somos un foro de gente que habla de bajar de peso y no estamos molestando, ya no puede haber. Y entonces de pronto todas las redes empiezan a acotarse a pues digamos, diría Tom Woods, que ahora es muy controvertido, a la tarjeta de presentación de 9x5, y es solo lo que quepa ahí es lo que puede entrar en el discurso público. ¿Cómo llegamos a un Internet tan agregado en el que de pronto hay un control? Como decía Ibabel, es una cuestión de monopolio, que como no estábamos preparados para que el Internet, o sea, no sabíamos cómo iba a moverse el Internet, de pronto llegamos a un mundo en el que de esta herramienta descentralizada, en la que todos teníamos participación, en la que cada quien tenía un espacio, ahora nos dicen exactamente qué podemos pensar, dónde podemos pensar y cómo. Y lo demás tiene que permanecer oculto en la Deep Web ahora, ¿no? Creo que ahí está el gran problema. Yo sí creo hoy por hoy que las redes sociales son una prisión, un lugar donde las opiniones están limitadas y que como son el lado visible del mundo, porque no es que la gente que piensa en odio deje de odiar por esto, sino que ahora se vuelve más peligroso porque ya no está a la luz. Entonces lo que estamos haciendo es barrer los problemas debajo del tapete, volver un mundo de colores y caramelos en el que todo parece bonito desde una perspectiva específica que, dicho sea de paso, es de la izquierda radical norteamericana, y de pronto vivimos en ese mundo, mientras que por debajo se puede cocinar toda clase de cosas, ¿no? Y así hemos visto todo ese movimiento, como le llaman, neorreaccionario, que sí tiene ciertas características violentas, en vez de lo que ya sabíamos que funcionaba, que era un diálogo abierto en el que las opiniones pudieran expresarse. Y no, el Internet ha decidido encarcelarnos y ponernos como en hay un videojuego que se llama
We Happy Few, en el que una suerte de historia tipo Brave New World, en el que te dan una píldora para que seas feliz todo el día y no puedas ver lo que en realidad está pasando, que es, pues digamos, el declive de la civilización. The Giver también, ¿no? Así como película o novela distópica. Ahora, Pedro, las redes sociales, hay un debate sobre las redes sociales, ¿no? En Twitter, por ejemplo, ¿no? Usted tiene mucha presencia en Twitter. Muchas veces Twitter es una máquina de cancelación, ¿no? Las redes sociales son instrumentos que contribuyen a la libertad de expresión o instrumentos que por su propia dinámica de negocio limitan la libertad de expresión, porque a veces parece que estamos como en una especie de cárcel resultado de medir las palabras dentro de una determinada red porque saben que te pueden cerrar, etcétera, ¿no? Yo creo que ¿Qué piensa a ese respecto? Que es un tema interesante. Yo creo que ha habido una evolución importante que va de un punto a otro. Cuando las redes sociales empiezan, las personas creemos que la libertad de expresión es absoluta y utilizamos las redes de manera absoluta y todo entra. Todos sabemos, hay pornografía, por poner ejemplos, hay pornografía contra menores, que es absolutamente delictiva, y a partir de ahí empiezan las fake news, en fin, se evoluciona de la libertad al libertinaje, de la libertad con responsabilidad al valor absoluto de la libertad, que creo que hay que cuestionarlo. Y evidentemente determinados sectores, denominémoslos malvados, determinados sectores malvados, ¿qué hacen? Apropiarse de esas ventajas negativas y tomar las redes. Hoy día creo yo que hay más o menos libertad de expresión desde la perspectiva pura que tú decías de responsabilidad y de nobleza, y hay mucho más, se ha construido un andamiaje en el que determinados sectores han tomado las redes y hacen un ruido preocupante, que muchas personas que no analizan esto creen que es libertad y es información, y realmente es libertinaje y es desinformación. O sea, hemos pasado de un extremo de nobleza a uno de absoluta preocupación. Bueno, esto, claro, como siempre sucede aquí, ¿no? Sin querer, y aunque hoy hemos empezado tarde la grabación, ya se nos ha ido 40 minutos ya, ¿no? Por mi culpa, parcialmente por mi culpa, Mario, parcialmente por mi culpa. pero la cosa es que la última pregunta, después de este diagnóstico y de esta reflexión, es: ¿hay solución a la situación actual? O sea, es decir, ¿qué se necesita para mejorar, digamos, y para proteger activamente la libertad de expresión en redes sociales y en cualquier otro ámbito? ¿Se necesita un compromiso legal? ¿Se necesita activismo cívico? ¿Se necesitan las dos cosas? Es decir, estas sombras que hemos visto, digamos, pulular por redes, por medios, por tal, ¿se pueden corregir o nos espera, digamos, una especie de década oscura, ¿no? De década de corrección política, de wokismo, de censura del que piensa diferente? ¿Se puede salir de ese círculo vicioso o no? Y Mario, pues venga, tú el primero esta vez, venga, para cerrar esta sesión. Claro que hay solución, claro que solo faltaría. Si encima les dices no hay remedio, rendir, si encima les dices, oye, que sí, desde que no hay remedio, rendíos, estamos ya acabados. No, lo que hay que hacer es ser contundentes con, es decir, oye, no, tenéis que tener muy claro que si sois plataforma, tenéis que desempeñaros como plataforma, no podéis ser un medio de comunicación. Y al que se le ocurra vamos a ir contundentísimamente a por ellos. Por poner un ejemplo que puede estar tomado por los pelos, pero no tanto. Cuando Disney ha querido convertirse en la ciudad de Dios, del Dios woke, ha llegado DeSantis y ha dicho, hasta aquí la broma. Hasta aquí la broma. Y ahora vas a empezar a pagar como los demás, como los mortales. ¿Te crees Dios? A pagar como los mortales. Y a regirte por las leyes por la ley de los mortales. A ver si espabilan. Es decir, hay que ponerles claro lo que son. No puedes ser un editor si eres
una plataforma de expresión. No puedes ser un medio de comunicación si eres una plataforma de expresión. Porque el peligro aquí es que, precisamente por las fechorías que está haciendo ahora, nosotros digamos al que sabemos que es malo, al Estado, oye, aquí también, métete aquí también, regula esto también, porque es ya la gran derrota. Eso sería nuestra gran derrota. Decir, oye, no, nos entregamos y efectivamente está demostrado que las sociedades no pueden organizarse sin el Leviatán imponiendo sus criterios. No, yo creo que Elon Musk, ¿sabes por qué lo detestan? Porque dice cosas muy claras y muy sencillas. Él mismo dice, ¿esto qué es? ¿Una plataforma? Sí. ¿Qué tenéis? Leyes. ¿Hay leyes? Hay leyes que se tienen que cumplir. Esto es a lo que se va a remitir mi empresa, lo que está diciendo. Y lo que está diciendo también es, se acabó el shadow banning, se acabó el manipular a la opinión que está ahí dentro pensando, vamos a ver, es que hemos sido Jim Carrey en el show de Truman. El primer Jim Carrey, creíamos que eso era la realidad. Una realidad donde tu mujer te quiere, donde tú tienes un trabajo y donde tu vecino es tu vecino. Que no es un actor al que están pagando para que te lleve cervezas y que te creas que tengas una vida real. Eso es el problema. Eso es lo que había ahí. Nos han estado engañando. Twitter no es lo que decía que era. Twitter ha estado manipulando, Twitter ha estado distorsionando y Twitter ha estado haciendo es el sueño, el objeto oscuro de deseo de los grandes totalitarios. Ha sido el gran hermano. Cuando a nosotros nos lo han vendido como lo contrario. Bien, pues ahora hay que ser muy estricto con este tipo de compañías. Juegan a ser plaza, sois plaza. En la plaza cabe todo el mundo. Hay un principio, el principio de Nathan Sharansky. Nathan Sharansky dice que se mide si una sociedad es libre o no. Él le llama no me acuerdo cómo se llama, cómo lo dice, la prueba de la plaza pública. Y es, una sociedad es libre o no dependiendo de si puedes plantarte en el centro de la plaza de tu pueblo a decir lo que quieras sin temor a que te corten la cabeza. O a que te amarguen ya la vida por los siglos de los siglos. Ojo, y vuelvo a decir, que nadie se me vaya a la casuística del 0,001%. No un discurso sañudo, salvaje, de una gente que se está quemando en un edificio y tú dices, ahora vamos a por ellos y exterminémoslos. No. Un discurso. Eso es una plaza. Tú has puesto la plaza. Ya está, has puesto la plaza. Se acabó. Tú no tienes ningún otro cometido. Twitter, eres una plataforma y ya. No eres el conformador del discurso. No eres Dios ni nada que se le parezca. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero insistir en eso y que la presión sea esa, no en, pues entonces que lo regulen los que no iban a ser mejores, los del Ministerio de la Verdad, que vienen ya a solucionarlo, los del Ministerio de la Verdad. Porque afortunadamente Twitter lo que no puede aún es meternos en la cárcel, imponernos una multa, ya lo que faltaba, ¿no? Entonces yo creo que la solución viene por ahí, ya está inventado esto. Vale, muy bien, Mario, muchas gracias. Le paso la palabra a Pepe. Pepe, ¿soluciones? ¿Se te ocurre alguna solución a todo este complejo mundo de opinión, libertades, plataformas, medios? Es una pregunta súper complicada, Edu. Yo lo vería, para complementarlo de Mario, con lo que estoy de acuerdo, creo que desde la perspectiva del usuario y más allá de lo que podamos generar en cuestiones que tengan que ver con política pública o regulación, yo particularmente creo que los políticos tienen muy poco que ver con esta situación y al final a ellos no les importan realmente las causas, sino el poder. Lo vemos con ustedes, ¿no? Pablo Iglesias, menudo macho maltratador de mujeres, pero en el discurso, como es algo que le conviene, se vende como el woke brother, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ellos están buscando el poder. Acá en México lo vimos, que fue ayer y Babel, que discutían sobre si se le iba a llamar señor presidente o persona en condición de ser presidente, una cosa así ridícula para no ponerle género al cargo, que ya no se van a referir a los secretarios de Estado como persona titular, es persona titular. Sí. Y ya cambiaron así en todos los artículos de la Constitución que quieren modificar, a todos les pusieron eso, persona titular.
Entonces a final de cuentas, yo creo que lo que tenemos que hacer es, ver primero que el wokeism es una minoría ruidosa en las universidades en general y un pequeño grupo dentro de las corporaciones. Entonces lo que tenemos que hacer a nivel usuario, insisto, es rescatar la humanidad en el otro. O sea, izquierda, derecha, en la posición que uno quiera tener, hay que entender que con el que uno convive es con otro ser humano que está viviendo una experiencia, como decía Chappelle en su especial tan controvertido. Y entonces darnos cuenta que probablemente la mejor forma de lidiar con la atrocidad es lo que hemos hecho los humanos en muchas ocasiones, que es al tiempo la apertura, el temperamento liberal, el estar dispuesto a escuchar lo que el otro tiene que decir. Y por otro lado, algo que va a sonar muy poco heterodoxo, pero era lo que uno esperaría que dijera Pepe Torra, es la comedia. Tenemos que poder reírnos de las cosas, porque la mejor forma de combatir las ideas dañinas es ridiculizarlas, es ponerlas en evidencia mediante el ridículo. O sea, hacer sketches, hacer comedia, poderse burlar de las cosas. Por eso han estado intentando matar el sentido del humor. Uh-huh. Porque es una herramienta utilísima para poder volver a abrir el diálogo. Pero piensen ustedes en función, el mundo se ha vuelto Estados Unidos céntrico desde después de la Segunda Guerra Mundial. Pero pensémoslo en estas comunidades realmente oprimidas en su momento de los Estados Unidos. La comunidad judía, la comunidad negra y la comunidad homosexual se han destacado en particular por ser los mejores comediantes. ¿Por qué? Porque de esa atrocidad, de esa opresión, lograron sacar la comedia, hacer burla. No. Sí, por una parte enfrentarlo con desobediencia civil, enfrentar las cosas, pero no, de enfrentarse realmente con humor, poderse reír de eso, poder ridiculizar la condición. Y entonces lo que ves ya no es un enemigo, ya no es un rival, sino un humano, ¿no? Más allá de eso, creo que cuando esto suceda, cuando podamos reconocernos de nuevo, cuando nos quitemos ese velo que nos han querido poner esta polarización de la sociedad que viene ya gestándose hace mucho, en el momento en que nos podamos quitar eso y reconocer a otro ser humano, que creo que la vía para eso es la comedia, las corporaciones se terminan por doblar. Las corporaciones están ahí por el dinero. Yo lo he dicho en más de un foro, no se ha cancelado a nadie ni a nada que sea rentable. Cancelaron a Pepe Le Pew. Pepe Le Pew no tiene un fan. Más machista, más misógino podría ser Bugs Bunny. Bugs Bunny ha salido en blackface, Bugs Bunny ha salido haciendo drag de forma irrespetuosa, pero Bugs Bunny sí vende, Pepe Le Pew no. Entonces hay que cancelar todo lo que sea visible, pero que no genere dinero, ¿no? Entonces creo que por ahí es la ruta. Las corporaciones se terminan por cuadrar cuando realmente la gente, que es el que pone el dinero ahí, que es el que saca la cuenta, que es el que paga las cuentas de las corporaciones, y nos ponemos en el acuerdo de ya no jugar a su juego, ahí es cuando se cuadra. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Pepe, y le paso la palabra a Ibabel. Ibabel, ¿qué piensas como soluciones parciales o totales a este dilema? Antes de hablar de la solución, quiero terminar con lo que empecé, con este diagnóstico que desde mi perspectiva que parece que es optimista, no desde mi perspectiva. O sea, parece que es optimista cuando yo digo que estamos mejor, pero les voy a poner un ejemplo de unas cosas que estaba escribiendo sobre la libertad de expresión, y es, por aquí está, o sea, un esclavo del siglo antepasado podría decir que estaba más emancipado porque ya no lo mataban por perder a una gallina, sino que solo lo encerraban. ¿Está mejor o no está mejor ese esclavo? Sí está mejor. ¿Saben por qué? Porque no está muerto. O sea, antes hubiera estado muerto, ahora sigue siendo esclavo. Ese es como lo que yo quiero decir cuando hablo de que estamos en una situación mejor. ¿Y cuáles son las condiciones que yo veo que nos hacen estar mejor? Pues que tenemos mayor capacidad de establecer redes y tenemos mayor acceso a la información. Para empezar, o sea, nada más con esas dos. O sea, el hecho de que yo pueda hablar desde aquí con Pepe, con Mario, contigo, Eduardo, con Pedro, que está ahorita conectado, eso ayuda, ¿no? Entonces, creo que sí hay solución porque no estamos muertos. Ahora, ¿no estamos en una buena condición? No estamos en una buena condición, estamos encerrados, digamos, ¿no? O sea, ya no muertos, pero encerrados. Y como no estamos muertos y se pueden hacer cosas, yo me sumo, pero total y absolutamente a lo que acaba de decir Pepe del humor, por dos razones.
Una, porque yo nunca sé cuál es la solución a los problemas y entonces pues tengo que ver lo que dicen las personas inteligentes. Y dos, porque efectivamente el humor nos permite voltear el discurso y no profundizar en el antagonismo que nos hace a nosotros a veces cerrar y cancelar al otro que quería cerrar y cancelar a quienes nosotros estamos defendiendo. Entonces, el humor creo que es la clave absoluta. Y otra cosa que dijo Pepe él señaló lo de la cancelación solamente se hace cuando alguien no es rentable. Entonces, quizá por allí podríamos también pensar en que hay que ver cómo se eleva el costo. O sea, cómo se eleva el costo de la censura. Y si vale la pena, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, habría que elevar el costo que tuvo Twitter al sacar a Donald Trump, o Twitter no tiene costo por eso, pero tendría un altísimo costo si saca a los de Saturday Night Live, por ejemplo, que se burlan de Donald Trump o que se burlan ahora de Biden, ¿no? No sé, por allí, pero sin duda alguna, el humor, ese es el camino. Muchas gracias, Isabel. Pues, ¿cómo salir de la situación actual? Porque es una situación que en cierto sentido contribuye a la polarización, ¿no? Bueno, eso es una pregunta muy importante y creo que quien ha comprado ahora Twitter puede tener la respuesta. Y digo puede tener porque no tengo muy claro que la tenga, pero por lo que se está hablando puede tener. Y aquí entra el concepto, Eduardo, que tú dijiste al inicio, el de responsabilidad de expresión. Hay que entrar a manejar la responsabilidad de expresión de dos perspectivas, como una solución a esto. La individual, y es que cada uno se haga responsable de sus manifestaciones. Y para eso está la ley. Cuando yo insulto, cuando yo promuevo noticias falsas, cuando yo denigro, la ley me tiene que caer. Eso es responsabilidad de expresión, por eso creo que hay que trabajar ese concepto. Es que yo tengo libertad de decir, por supuesto, y responsabilidad que asumir. Por eso el concepto de responsabilidad de expresión hay que entenderlo. Y luego, ¿qué tiene que hacer el rector de las redes? Porque la responsabilidad individual, como que ya sabemos, otra cosa es que no la practicamos. ¿Qué creo yo que va a hacer este señor que ha comprado Twitter? Identificar a las personas. Me parece perfecto. ¿Usted quiere ser libre de expresión? Sí, estoy en mi derecho. Entonces ejerza su libertad de expresión y comience por identificarse. Porque toda libertad conlleva una responsabilidad. El anonimato y el robot no tienen responsabilidad. Comience, y usted se puede identificar como usted quiera. Usted se puede identificar como Eduardo Fernández, y aquí está mi cara, o usted se puede identificar con un documento comprobable y poner otra foto, pero siempre hay una identificación. De forma y manera que si yo no soy yo no soy responsable con mi libertad y me escondo detrás de un perfil, siempre pueda alguien decir, esta es la persona que lo está diciendo y asumir las consecuencias. Conclusión, ¿se puede arreglar? No lo sé, pero sí hay estas medidas que podrían aproximar al concepto de solución. Y siempre yo metería este eje transversal de responsabilidad de expresión. El que habla, el que traduce información, el que la manda, el que explica, tiene que asumir las consecuencias de lo que dice, que no siempre son negativas, a veces simplemente reconocer un error. Pero eso lo entendemos. Otras veces es asumir unas consecuencias graves, producto de manipular elecciones, de mentir interesadamente, de insultar, de denigrar, de otras cuestiones. Creo que se entiende fácilmente el concepto sin trabajarlo mucho más. Pues muchas gracias, Finito.